Relatos de naturaleza humana. R. 329. Los seres humanos reaccionan no frente a la realidad, sino frente a las ideas que tienen en su mente. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico y, como no tenían más víveres que unas latas de conserva cuyo plazo de caducidad ya había expirado, decidieron dárselos a probar antes a un perro, el cual pareció comerlos con gusto y no padecer ningún tipo de efectos. Pero al día siguiente se enteraron de que el perro había muerto, y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar y a quejarse de fiebre y disentería. Consiguieron hacerse con los servicios de un médico para que tratara a las víctimas del envenenamiento. El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro, para lo cual se hicieron las debidas pesquisas. Y un vecino del lugar, que lo había visto casualmente, dijo: «Ah, ¿el perro? Anoche fue atropellado por un automóvil». R. 330. La peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. «¿A dónde vas tan deprisa?», le preguntó el jefe. «A Damasco. Pienso cobrarme 1 millar de vidas». De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe: «Ya sé que te has cobrado 50.000 vidas, no el millar que me habías dicho». «No», le respondió la peste. «Yo solo me he cobrado 1.000 vidas. El resto se las ha llevado el miedo». R. 331. Lo que los seres humanos ven no es lo que hay, sino lo que les han enseñado a ver. Tommy acababa de regresar de la playa. «¿Había más niños bañándose?», le preguntó su madre. «Sí», respondió Tommy. «¿Niños o niñas? ¿Y cómo quieres que lo sepa? No llevaban ropa». R. 332. La cultura y las circunstancias les hacen vivir una existencia de ascensor. La impaciente y arrogante viuda pulsó el botón de llamada del ascensor y se puso furiosa, porque éste no apareció al instante. Cuando, al fin, lo hizo, le rugió al ascensorista: «¿Dónde demonios estaba usted? Señora, ¿dónde quería usted que estuviera con un ascensor?» R. 332a. Los muros que les aprisionan son mentales, no reales. Un oso recorría constantemente, arriba y abajo, los 6 metros de largo de su jaula. Cuando, al cabo de 5 años, quitaron la jaula, el oso siguió recorriendo arriba y abajo los mismos 6 metros, como si aún estuviera en la jaula. Y lo estaba. Para él. R. 333. 2 hombres de andar vacilante esperaban impacientes, a última hora de la noche, en la estación de autobuses, mucho después de que estos hubieran dejado de circular. Debido a su intoxicación etílica, tardaron un par de horas en enterarse de que el último autobús había salido hacía ya mucho tiempo. Y al ver una serie de autobuses estacionados en el aparcamiento, decidieron tomar prestado uno de ellos para ir a casa. Pero, para su decepción, no pudieron encontrar el autobús que buscaban. «¿Será posible?», dijo uno de ellos. «Entre los 100 autobuses no hay ni uno solo de la línea 36. «No te preocupes», le dijo el otro. «Nos llevamos un 22 hasta la última parada, y desde allí hacemos a pie los 3 últimos kilómetros». R. 334. Lo que los seres humanos aman u odian no es la esencia de las cosas o de las personas, sino únicamente su aspecto. Un muchacho había contraído lo que propiamente podría llamarse una bocadillofobia. Cada vez que veía un bocadillo, se echaba a temblar y a gritar de miedo. Su madre estaba tan preocupada que llevó al chico a que lo viera un terapeuta, el cual le dijo: «Es una fobia fácil de eliminar. Llévese al muchacho a casa y oblíguele a ver, de principio a fin, cómo hace usted un bocadillo. Ello hará que se desvanezcan todas sus estúpidas ideas acerca de los bocadillos, y dejará de temblar y de chillar». Y eso fue exactamente lo que hizo la madre. Tomó en sus manos 2 rebanadas de pan y le preguntó a su hijo: «¿Te da miedo esto?». «No», respondió el muchacho. Luego le mostró la mantequilla y le hizo la misma pregunta, y el muchacho volvió a dar la misma respuesta. A continuación le hizo ver cómo extendía la mantequilla sobre el pan y le mostró después unas hojas de lechuga. Le volvió a preguntar si aquello le daba miedo, y él volvió a responder que no. Ella puso la lechuga encima del pan, tomó unas rodajas de tomate y repitió nuevamente la pregunta, obteniendo la misma respuesta. Puso el tomate encima de la lechuga,
después de comprobar que tampoco la loncha de jamón le producía miedo, puso esta encima de las rodajas de tomate. Entonces tomó con una mano la rebanada de pan con la lechuga, el tomate y el jamón, y con la otra mano tomó la otra rebanada, se lo mostró todo y vio que seguía sin sentir miedo. Pero en el momento en que lo juntó todo y formó el bocadillo, el muchacho empezó a gritar, «¡Bocadillo! ¡Bocadillo!», y se echó a temblar aterrorizado. Un joven ciego de nacimiento se enamoró de una muchacha. Todo iba estupendamente, hasta que un amigo le dijo que la muchacha no era precisamente una belleza. Y en aquel instante perdió todo interés por ella. ¡Qué absurdo! La había estado viendo perfectamente. El ciego era su amigo. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó. Relatos de naturaleza humana. R335. Si te fijas en lo que se suele llamar comportamiento libre y responsable, probablemente descubras que no se trata de una acción consciente, sino de un movimiento mecánico. Se cuenta que, cuando ardió la gran biblioteca de Alejandría, solo se salvó un libro. Un libro corriente y vulgar, sin ningún interés, que fue vendido por muy poco precio a un pobre hombre que apenas sabía leer. Pero aquel libro, aparentemente carente de todo interés, probablemente era el libro más valioso del mundo, porque en la parte interior de su contracubierta alguien había escrito apresuradamente, con grandes letras redondas, una serie de frases que encerraban el secreto de la piedra filosofal y un minúsculo guijarro capaz de convertir en oro todo lo que tocaba. Allí se afirmaba que aquella inestimable piedrecilla se hallaba en algún lugar de la ribera del Mar Negro, entre otros miles de pequeñas piedras exactamente iguales en todo, excepto en una cosa, mientras que todas las demás piedras eran frías al tacto, solo aquella piedra estaba caliente, como si tuviera vida. El hombre que compró el libro se felicitó por su buena suerte, vendió todo cuanto poseía, pidió prestada una considerable suma de dinero para poder vivir todo un año y partió hacia el Mar Negro, donde plantó su tienda y emprendió la laboriosa tarea de buscar la piedra filosofal. Y procedió del siguiente modo: tomaba una piedra del suelo, si estaba fría al tacto, no volvía a arrojarla en la orilla, porque, de haberlo hecho, podría tomar la misma piedra docenas de veces y sentir siempre su frío tacto, lo que hacía era arrojarla al mar. De manera que todos los días pasaba horas y más horas sin cejar en su paciente esfuerzo, tomaba una piedra, notaba que estaba fría y la arrojaba al mar, tomaba otra piedra. Y así sucesiva e interminablemente. Pasó una semana, un mes, 10 meses, un año entero haciendo lo mismo. Entonces pidió prestado algo más de dinero y siguió con su tarea otros 2 años. Una y otra vez, sin parar, tomaba una piedra, notaba que estaba fría y la arrojaba al mar. Y así una hora tras otra, día tras día, semana tras semana. ¿Y la piedra filosofal sin aparecer? Una tarde recogió una piedra del suelo, y era caliente al tacto, y, debido a la fuerza de la costumbre, la arrojó al Mar Negro. R336. Y de reacciones programadas. Un científico se había pasado 10 años investigando la posibilidad de transformar el agua en petróleo. Estaba convencido de que todo lo que necesitaba para llevar a cabo la deseada transformación era una sola sustancia, pero, por más que lo intentó, la fórmula se le resistía. Un día se enteró de que en las montañas del Tíbet vivía un lama que lo sabía todo y podía revelarle la fórmula que andaba buscando. Pero tenía que cumplir 3 condiciones: debería viajar hasta allí completamente solo, y el viaje era muy peligroso, debería ir a pie, y el viaje era largo y penoso, y, si conseguía llegar hasta el lama, no podría hacerle más que una sola pregunta. Le llevó una serie de largos y penosos meses cumplir las 2 primeras condiciones. Y cuando logró llegar a presencia del lama, se llevó la sorpresa de su vida al comprobar que se trataba no de un anciano con barba y lleno de arrugas, sino de una joven y atractiva mujer, mucho más hermosa que cuanto él habría podido imaginar. Ella le sonrió dulcemente, y con una voz que a él le pareció celestial, le dijo: «Enhorabuena, viajero. Has logrado llegar a esta verdadera fortaleza. Ahora dime, ¿cuál es tu pregunta?» Y, para su propia sorpresa, el científico se oyó a sí mismo decir: «Señora, ¿puedo saber si está usted casada?» R337. En lugar de tocar la realidad, responden a estereotipos. En la cena de clausura de un congreso internacional, un delegado norteamericano se volvió hacia el delegado chino, que estaba sentado junto a él, señaló la sopa con el dedo y le preguntó con un cierto aire de superioridad: «¿Gusta la sopa?» El chino asintió amable y ceremoniosamente.
Posteriormente, a lo largo de la cena, seguiría preguntándole, ¿gusta el pescado? ¿Gusta el carne? ¿Gusta el fruta? Y la respuesta, invariablemente, consistía en un gesto de afable asentimiento. Al final de la cena, el presidente del Congreso presentó al conferenciante especialmente invitado para la ocasión, que no era otro sino el chino de Marras, el cual pronunció un agudo e ingenioso discurso en un impecable inglés, para asombro de su compañero de mesa. Finalizada la locución, el conferenciante se dirigió al americano y, con una maliciosa sonrisa en sus ojos, le preguntó, ¿gusta el discurso? R. 338. O a principios rígidos. Dos cazadores se vieron mutuamente implicados en un pleito. Uno de ellos le preguntó a su abogado si no sería una buena idea enviarle al juez unas perdices. El abogado se mostró horrorizado. Este juez se enorgullece de su incorruptibilidad, le dijo. Un gesto como ese produciría justamente el efecto contrario del que usted pretende. Una vez concluido y ganado el proceso, el hombre invitó a su abogado a cenar y le agradeció el consejo referente a las perdices. ¿Sabe usted?, le dijo, al final acabé enviando las perdices al juez. Bajo el nombre de nuestro oponente. La indignación moral puede cegar tanto como la venalidad. R. 339. O a simples apariencias. Una niña acompañó a su padre a la Casa Blanca a ver al presidente Lincoln, de quien le habían dicho que no era precisamente un dechado de hermosura. Lincoln sentó a la niña sobre sus rodillas y estuvo charlando con ella un buen rato, con su proverbial afabilidad y talante festivo. De pronto, la niña le gritó a su padre, «Papi, no es verdad que sea feo. Es francamente guapo. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó». Relatos de naturaleza humana. R. 340. Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria, el cual era, evidentemente, un excelente vendedor. En un determinado momento, soltó un globo rojo, que se elevó por los aires, atrayendo a una multitud de posibles jóvenes clientes. Luego soltó un globo azul, después uno amarillo, a continuación, un globo blanco. Todos ellos remontaron el vuelo hacia el cielo hasta que desaparecieron. El niño negro, sin embargo, no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente, le preguntó, «Señor, si soltara usted el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?» El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo negro y mientras éste se elevaba hacia lo alto, dijo, «No es el color lo que hace subir, hijo. Es lo que hay dentro». R. 341. O a etiquetas. Isaac Goldstein se encontró con un primo suyo en una calle de Nueva York. «¿Qué es de tu vida?», le preguntó. «¿No te has enterado?», le preguntó a su vez su primo. «Soy socio de la firma Goldstein y Murphy». ¿Goldstein y Murphy? Es verdaderamente fantástico este país, gentes de tan diferentes procedencias que se asocian para hacer negocios. De todos modos, debo confesarte que me he llevado una sorpresa. ¿A eso lo llamas una sorpresa? Pues tengo para ti una sorpresa aún mayor y yo soy Murphy. R. 342. Una delegación de trabajadores soviéticos visitaba una fábrica en Detroit. En un determinado momento, el jefe del grupo preguntó al capataz de la fábrica cuántas horas trabajaba a la semana un trabajador norteamericano. 40, respondió el capataz. El soviético hizo un gesto de sorpresa y dijo, «En mi país, el trabajador medio hace unas 60 horas a la semana». «¿60 horas?», exclamó el capataz. «Ni en sueños conseguiría usted que estos hombres trabajaran todo ese tiempo. Son un atajo de comunistas». R. 343. Aunque a veces, de todos modos. Un hombre acudió a su párroco y le dijo, «Ayer murió mi perro, padre, y querría ofrecer una misa por su eterno descanso». El párroco respondió escandalizado, «Nosotros no ofrecemos misas por los animales. Inténtelo en la iglesia de los protestantes que hay en la esquina. Es probable que ellos quieran rezar por su perro». «La verdad es que le tenía un enorme cariño», dijo el feligrés, «y me gustaría ofrecerle una despedida decente. Pero, claro, no sé lo que se acostumbra a dar en estos casos». «¿Cree usted que bastará con $500? Un momento», dijo el párroco. «¿No me había dicho usted que su perro era católico?» R. 344.
Los seres humanos se enorgullecen de su capacidad de razonamiento, y luego tratan de demostrarlo. De las más asombrosas maneras. Un gobernador, visitando la penitenciaría del estado, hablaba con un vagabundo que había solicitado el indulto. ¿Qué es lo que tiene usted contra este lugar? Seguramente no ha disfrutado usted nunca de tantas comodidades, ¿no es así? Sí, señor, respondió el otro. Pero, aún así, me gustaría salir de aquí. ¿Acaso no le dan bien de comer? Por supuesto que sí, pero no se trata de eso. Pues, ¿de qué se trata? Verá, señor, no tengo más que una objeción contra este lugar, la reputación que tiene en todo el estado. R345. En una pequeña ciudad, un periodista estaba haciendo una encuesta acerca de lo que la gente pensaba del alcalde. Es un mentiroso y un tramposo, respondió el empleado de la gasolinera. Es un asno pomposo, contestó el maestro de la escuela. Jamás en mi vida he votado por él, declaró el farmacéutico. Es el político más corrupto que he visto en mi vida, dijo el barbero. Cuando, finalmente, el periodista se encontró con el alcalde, le preguntó qué sueldo cobraba por su cargo. Cielos, si yo no recibo sueldo alguno, le dijo el alcalde. Entonces, ¿por qué aceptó el cargo? Por el honor que supone. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó. Relatos de naturaleza humana. R346. Un hombre apoyado en la barra del bar se volvió hacia un desconocido que se encontraba sentado junto a él y le dijo, francamente, no lo entiendo. Solo me hace falta una copa, una sola copa, para emborracharme. ¿De veras, una sola copa? Una sola, de veras. Y, por lo general, es la octava. R347. Una pareja se preguntaba cómo podría deshacerse de 5 preciosos cachorrillos que acababa de parir su perra. El hombre recorrió en coche toda la ciudad tratando de regalarlos, pero nadie los quería. Entonces acudieron a la emisora local para que anunciaran que estaban dispuestos a regalar unos cachorros con pedigrí, pero fue inútil, a nadie parecía interesarle. Al fin, un vecino les dio un valioso consejo. Regresaron a la emisora y anunciaron por la radio que vendían los cachorros a $25 cada uno. Antes de que acabara el día habían vendido los 5 cachorros. R348. 2 presuntos compradores andaban mirando los vehículos puestos a la venta en una exposición de coches usados. Se les acerca un dependiente y empieza a soltarles el pertinente rollo, entonces uno de ellos le enseña una cartulina donde dice, lo sentimos, pero somos sordomudos. El dependiente saca una libreta y les explica por escrito las innumerables ventajas de cualquier coche por el que ellos manifiestan tener algún interés. Finalmente, se deciden por un pequeño y bien conservado Volkswagen. Se suben a él para probarlo, dan una vuelta a la manzana y parecen tan complacidos que se diría que la venta ya está hecha. Pero, al regresar junto al vendedor, ambos menean la cabeza con énfasis dando a entender que no les convence. El vendedor escribe a toda prisa en la libreta, ¿por qué? ¿Qué es lo que no les gusta? Uno de ellos toma la libreta y escribe, no tiene radio. R349. Al regresar un hombre a su aldea natal por primera vez en muchos años, uno de los vecinos le dijo, supongo que sabrás que el viejo Smith perdió su granja. No, no lo sabía. ¿Qué sucedió? Pues resulta que un día se le metió en la cabeza la idea de que la cerca de su vecino estaba 2 metros dentro de sus tierras. Se obsesionó con el asunto y acabó yendo a un abogado y le dijo que pensaba que aquello era una usurpación. Bueno, pues el abogado pensó lo mismo. Dice Voltaire, solo me he arruinado en 2 ocasiones, la primera, una vez que perdí un pleito, la segunda, una vez que gané otro pleito. R350. Es verdaderamente asombroso ver cómo los seres humanos emplean su imaginación. Si alguna vez vuelves a casarte o te buscas una amante después de que yo haya muerto, volveré y te amargaré la existencia, le dijo a su marido una mujer agonizante. De modo que cuando, unos meses después de que falleciera su mujer, se enamoró de otra, le horrorizó, aunque no le sorprendió, comprobar que el espíritu de la difunta entraba aquella noche en la casa y le reprochaba amargamente su infidelidad. Aquello se repitió noche tras noche, hasta que, no pudiendo soportarlo más, fue a consultar con un maestro zen, el cual le dijo, ¿qué es lo que te hace pensar que se trata de un espíritu?
El hecho de que sabe perfectamente y es capaz de describirme la más mínima cosa que yo haya podido decir, hacer, pensar o sentir. El maestro le entregó una bolsa llena de granos de soja y le dijo, asegúrate de que nadie abre esta bolsa, y cuando ella se te aparezca esta noche, pregúntale cuántos granos de soja contiene la bolsa. Cuando, aquella noche, el hombre le hizo la pregunta al espíritu, éste salió huyendo y nunca más volvió. ¿Por qué? Le preguntaría más tarde al maestro. El maestro sonrió y dijo, ¿no te parece extraño que tu famoso espíritu supiera únicamente lo que tú sabías? R351. En la vieja Rusia, un hombre llevó consigo a su mujer al bosque, se suponía que para cazar lobos. Pero, cuando llegaron los lobos, él salió huyendo y abandonó a su mujer. A la mañana siguiente puso una corona mortuoria en la puerta de su casa y se vistió de luto. Aunque no por mucho tiempo, porque tenía una amante con la que se casó 6 meses después. La noche de bodas se le apareció su primera mujer gritando, ¡socorro! 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 Y, para su asombro, comprobó que su nueva mujer no había visto ni oído nada. La primera mujer regresaba todas las noches pidiendo socorro, hasta que el hombre no pudo soportarlo. Una noche tomó su escopeta y echó a correr detrás de su exmujer con intención de matarla por segunda vez. Ella se metió en el bosque, y él la siguió, pero tropezó y perdió la escopeta. En aquel momento aparecieron los lobos, se le echaron encima y pusieron fin a su vida. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó. Relatos de naturaleza humana. R352. Y sus emociones. En un vagón restaurante, un pasajero estaba encargando la cena al camarero. De postre, dijo, tomaré pastelillos y helado. El camarero le dijo que no tenían pastelillos. El hombre explotó, ¿cómo dice? ¿Que no tienen pastelillos? Es absurdo. Soy uno de los mejores clientes de este ferrocarril. Todos los años organizo viajes para millares de turistas y envío cientos de toneladas de mercancías. Y cuando a mí personalmente se me ocurre viajar en el tren, resulta que no puedo conseguir algo tan simple como unos pastelillos. Me va a oír el presidente de la compañía. El chef, que lo había oído, llamó aparte al camarero y le dijo, podemos conseguirle pastelillos en la próxima parada. Y, justo después de la mencionada parada, el camarero se acercó al enojado caballero y le dijo, me satisface informarle, señor, de que nuestro chef ha preparado estos pastelillos especialmente para usted y espera que le gusten. Además, nos gustaría invitarle a una copa de este brandy de 75 años. Es obsequio de la casa. El pasajero arrojó su servilleta encima de la mesa, levantó un puño y gritó, al diablo con los pastelillos. Prefiero estar furioso. Qué vacías estarían nuestras vidas si no tuviéramos de qué ofendernos. R353. Aquel hombre era un cliente habitual, y la dirección hacía todo lo posible por complacerle. Por eso, cuando un día se quejó de que solo le habían dado una rebanada de pan con la comida, el camarero se apresuró a llevarle otras 4. Está bien, dijo, pero no crea que es suficiente. Me gusta el pan, y me gusta en cantidad. De modo que la siguiente noche que fue a cenar le dieron una docena de rebanadas. No está mal, dijo, pero sigue usted mostrándose un tanto frugal, ¿no cree? Ni siquiera una cesta llena de pan consiguió, la noche siguiente, acallar sus quejas. De modo que el dueño decidió darle una lección. Encargó especialmente para él una gigantesca rebanada de pan de 2 metros de largo por 1 de ancho, y él mismo en persona, con la ayuda de 2 camareros, se la llevó, la puso sobre una mesa supletoria y esperó su reacción. El hombre, tras mirar con verdadera furia la gigantesca rebanada, se encaró con el dueño y le dijo, así que volvemos a las andadas. ¿Eh? Una sola rebanada. Encender una vela es bueno, pero maldecir de la oscuridad es divertido. R354. Un exconvicto de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que había compartido con él tan penosa experiencia. ¿Has olvidado ya a los nazis?, le preguntó a su amigo. Sí. Pues yo no. Aún sigo odiándolos con toda mi alma. Entonces, le dijo apaciblemente su amigo, aún siguen teniéndote prisionero. Nuestros enemigos no son los que nos odian, sino aquellos a quienes nosotros odiamos. R355.
Y qué orgullosos se sienten, en general por motivos equivocados. Los amigos del compositor George Gershwin trataban de hacer entender al padre de este que la Rhapsody in Blue era la obra de un auténtico genio. Por supuesto que sí, dijo el anciano. Según creo, dura 15 minutos, ¿no es así? R-356. De sus propios logros. En un lugar del trópico, un misionero decidió impresionar a sus feligreses llevando consigo a algunos de ellos a dar una vuelta en un avión. El aparato voló por encima de las aldeas, las colinas, los bosques y los ríos de la región. De vez en cuando, los pasajeros miraban por la ventanilla, pero en general no parecían estar demasiado impresionados. De regreso a tierra, descendieron todos del avión sin hacer el más mínimo comentario. El misionero, ansioso de obtener alguna reacción, exclamó: «¿No ha sido maravilloso? Es fantástico lo que los seres humanos pueden conseguir y hemos estado allá arriba, en el cielo, por encima de las casas, de los árboles y de las montañas, contemplando la tierra». El grupo escuchaba impasible. Al fin, el cabecilla del mismo dijo: «También los insectos lo hacen. Y, lo que es aún más, son felices». Después de varios miles de años, hemos avanzado tanto que por las noches cerramos a cal y canto puertas y ventanas, mientras los nativos, menos avanzados, duermen en sus chozas totalmente abiertas. R-357. «Cuánto lo siento», dijo el psicólogo a su paciente, «yo puedo ayudarle a cambiar su comportamiento, pero la naturaleza se toma su tiempo y sigue su propio ritmo». El capitán de un submarino, con el fin de probar la eficacia del personal de la sala de máquinas, dio la orden de avanzar a la máxima velocidad, y luego mandó de pronto efectuar una parada de emergencia. Sus órdenes fueron obedecidas al instante. Se encendió el sistema de megafonía y se oyó su voz: «Les habla el capitán. Mi enhorabuena a la sala de máquinas. Han detenido el barco en 55,05 segundos exactamente». Casi inmediatamente después sonó estentórea otra voz: «Les habla el cocinero. El barco se habrá detenido, pero los filetes con patatas se han ido a hacer puñetas. Esta noche, cena fría para todos». R-358. Además, en realidad no puedo resolver su problema. El principal ejecutivo de una gran compañía estaba verdaderamente admirado de su propia salud y de sus energías. Sin embargo, padecía una embarazosa debilidad. Siempre que entraba en el despacho del presidente para presentarle su informe semanal, se mojaba los pantalones. El presidente, un tipo bastante comprensivo, le aconsejó que fuera a ver a un especialista. Cuando, a la semana siguiente, se presentó de nuevo en el despacho del presidente, se volvió a mojar los pantalones. «¿No fue usted a ver al especialista?», le preguntó. «Sí, pero no estaba. Entonces fui a ver a un psicólogo, y estoy curado, y ya no me siento violento». R-359. Tan solo puedo cambiarlo por otro. Poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, un conductor de autobús londinense observó la presencia de un pasajero que llevaba un enorme paquete sobre sus rodillas. «¿Qué lleva usted ahí?», le preguntó. «Una bomba sin explotar que cayó cerca de mi casa. La llevo a la comisaría». «Santo Dios, no debería llevar algo así sobre sus rodillas, será mejor que lo ponga debajo del asiento». La solución a un problema cambia el problema. R-360. Dos niños se encuentran en la calle. «¿Cuántos años tienes?» «5, ¿y tú?» «No lo sé». «¿No sabes cuántos años tienes?» «No». «¿Te preocupan las mujeres?» «No». «Tienes 4 años». R-361. Un periodista recibió el encargo de recabar la opinión del hombre de la calle acerca de la mujer moderna. La primera persona a la que abordó era un hombre que acababa de cumplir 103 años. «Me temo, hijo, que no voy a serle de mucha ayuda», le dijo apesadumbrado el anciano. «Dejé de pensar en las mujeres hace casi 2 años. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó».